Tienes que guardar porque está categorizada por... Sí, se me cuando pasa esos papeles que me han traído jóvenes y les digo de ropa, parece que no. Sí, bueno. Buenas tardes, hola. Hola, Rafa. En primer lugar, gracias a que a Letras Corsarias por invitarnos a presentar este libro. Es un honor estar aquí. De hecho, creo que Lucía es la primera vez que viene a Salamanca, la primera vez que viene a esta librería y además es un libro especialmente, bueno, ¿cómo decir? Hemos hecho varias presentaciones, ¿no? Pero bueno, esta era uno de los lugares que yo quería venir y contigo para hablar del libro, ¿no? Las últimas. Un libro que bueno, lleva ya cerca de, no un año, porque cumple en julio un año, quiero recordar, pero que está a punto de agotarse la primera edición y reeditaremos en breve, seguramente. Y bueno, el caso es que conversar ahora con Lucía significa también entrar dentro del libro.
Yo sé que es un día para estar fuera de aquí, para dar paseos. Bueno, te puede pasar. Es un día para tomarse refrescos, cañas, vinos ahí en terrazas, ¿no? Y por eso os agradezco mucho que estéis aquí, ¿no? Porque lo normal es que un día como tal, digo, me quedo aquí tomando... De hecho, estábamos ahí tomando algo y decíamos, bueno, se estaba muy a gusto en la terraza, ¿no? Por eso creo que hay que agradecer que nos reunamos en torno a un libro para hablar de él. Eso yo creo que siempre hay que reseñarlo, ¿no, Lucía? Sí, además, bueno, lo que estabas comentando, que hemos hecho ya varias presentaciones y es muy bonito también sentir que el libro va, aunque esté aquí quieto, pero va evolucionando porque va evolucionando mucho la mirada de la gente sobre él y por tanto la percepción que yo misma tengo sobre el libro, seguro que la tuya también. Y además hacía tiempo que no hablábamos de él y bueno, creo que nos hace ilusión a los dos volver un poco a mirarlo de nuevo, ¿no? Sí, la parte que esta presentación es distinta además, o sea que no se va a aparecer en nada las museos en Madrid, en Barcelona, etc. O sea que está estupendo. Vamos a empezar hablando de ti, Lucía, yo creo, de tu trayectoria. Yo no sé si quienes estéis aquí sabéis quién es Lucía. A quien que sabrá que sí, que no, como no sabemos, pues hemos decidido hablar de, pues un poco, además dará datos que seguramente no se conozcan, ni siquiera yo conozca, entonces está bien eso, ¿no? Escucharte de tu propia voz un poco, de cómo has llegado a este libro tú. Pues bueno, voy a intentar no... Mira, es oportunidad para todo el narcisismo, ¿no? De poder estar aquí hablando mucho rato. Bueno, no puedo dejar de agradecer a la librería esta invitación, me hace mucha ilusión. Gracias por habernos invitado, no quería no decirlo yo misma. Bueno, soy dramaturga, soy autora teatral, de hecho esto creo que luego nos va a llevar a un pequeño debate. Soy escritora, soy autora, soy dramaturga, ¿qué soy, no? Todos los que hemos hecho el bachillerato que yo hice, pensábamos que los dramaturgos eran unos autores que habían escrito obras de teatro y que normalmente estaban muertos, ¿no? Habían escrito en otros siglos y para muchos autores el llegar a la conciencia de que siendo una persona de este siglo, joven, etcétera, podías dedicarte a escribir obras de teatro fue un camino quizá más largo que el que tuvieron que hacer mis compañeros que luego se dedicaron a escribir poesía o novela porque, bueno, los estudios reglamentarios llegaron en el momento en que, casi como in extremis, ¿no? La carrera de dramaturgia yo supe de su existencia incluso estando en Madrid relativamente tarde. Y digamos que el camino hasta ahí fue un poco largo, llegó a través del conocimiento del teatro, de ir a clases de interpretación, de darme cuenta de que las escenas que estábamos estudiando quería saber quién las había escrito, quería saber quiénes eran los nuevos Valle Inclán, los nuevos Lorca, los nuevos Shakespeare y cómo se llamaban, y me di cuenta de que era gente que podía ser yo, ¿no? Y a partir de ahí fue todo relativamente, he sido bastante radical en el sentido de que prácticamente solo me he dedicado a estudiar dramaturgia. He estudiado dramaturgia, estudié dramaturgia en su momento en la RESAD, en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, donde son unos estudios de 4 años, lo estudié en Barcelona, lo seguí estudiando en Berlín. Y desde hace muchos años ya, pues de una manera creo bastante precoz, empecé a estrenar obras de teatro que había escrito yo, primero en un grupo universitario, mi primer estreno con 19 años, hasta el momento en el que estoy ahora, en el que tengo la fortuna de estar estrenando obras de teatro de manera más o menos regular en varios teatros, sobre todo en Madrid, en el Centro Dramático Nacional, Teatros del Canal, con algunas pequeñas oportunidades de mostrar mis obras fuera. Y hasta ahora, digamos que solo he escrito obras de teatro y ahora inicio una nueva etapa en la que además voy a empezar a dirigir mis obras de teatro, de tal manera que me voy a convertir en autora y directora. Y el libro llegó en realidad en un momento en el que necesitaba que pasara. Esto es una de esas cosas que te das cuenta quizá más tarde, ¿no? En el momento me hizo mucha ilusión, pero quizá no conocía, no sabía la importancia que iba a tener para mí. Lo estábamos hablando antes y creo que esto a lo mejor nos ayuda a entrar en algo de lo que queríamos hablar hoy con vosotros, que tiene que ver con la importancia que tiene para un dramaturgo publicar, en el sentido de desvincularse y liberarse también de todo lo que significa el engranaje
el engranaje del propio teatro, ¿no? Es decir, este libro fue una oportunidad y una invitación a tomar más en serio lo que yo hacía al margen de cuál iba a ser el trabajo que los demás iban a hacer sobre ello, ¿no? Al margen de que un director le interesara la obra y la quisiera poner en escena, al margen de que una actriz quisiera interpretar ese personaje, sino simplemente poner el foco en esas obras, ¿no? Y fue importante la decisión con respecto a cuáles iban a ser, de eso hablaremos también más adelante, pero creo que este libro simboliza la posibilidad de trabajar de otra manera, en el sentido de que creo que tengo más ganas de llevar el propio texto más lejos gracias al camino que hemos hecho con la propia edición. En el sentido de que hablas, las 5 obras aquí publicadas están estrenadas. Son obras que se han, ¿cómo se puede decir? Validado en escena, se puede decir que se han legitimado en escena. Por ejemplo, ¿no? Quiero decirte, ¿qué más son 5 obras que han funcionado en escena? Si hubieran sido 5 obras que han fracasado en escena, ¿no? ¿Cómo se tomaría esto? Por eso me gusta deslindar lo que es el texto en escena del texto publicado, del texto escrito, ¿no? Porque una obra que fracasa en escena no tiene por qué ser un mal texto. Sin embargo, todo indicaría ahora que sí, que un texto que no funciona en un teatro, que la gente no va a verlo, ¿para qué publicarlo? No ha funcionado, ¿no? Bueno, eso sería otro tema. Estaría bien que dijéramos todo el tiempo que hablaríamos después y luego nunca hablaremos de eso. No estaría bien. Yo como hago siempre de postergarlo hasta el final y luego ya, nos tenemos que ir. Sí, el caso, bueno, entonces hay un tema ahí que creo que podemos hablar, ¿no? De las 5 obras que están aquí, que están legitimadas también por una puesta en escena, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo al trabajar el libro, al elegir los textos, ¿qué te llevó a, porque fue una conversación que tuvimos durante varios meses, ¿qué te llevó a elegir unas y rehusar incluir otras? Porque tú has escrito más de 5 obras, ¿no? Esta fue la primera decisión y fue ya una decisión difícil, porque además aquí juega un poco la vanidad, ¿no? Te ofrecen publicar un libro, la primera sensación es quiero publicar un montón de cosas, quiero que se vea, es decir, que tienes que hacer un ejercicio de entender por qué y que tenga un sentido, y eso no fue sencillo. El criterio final tuvo que ver con elegir a partir de qué momento sentía que me identificaba con mis obras lo suficiente como para poder sostener una edición y poder hablar de este libro identificándome con los textos de los que iba a hablar. Es decir, no verme hablando de obras que había escrito cuando yo era tan diferente o tan joven o tan lo que fuera, que no sintiera ninguna conexión con lo que estaba ahí. La primera obra de este libro es Los Temporales, que se estrenó en 2016 y fue mi primer estreno en el Centro Dramático Nacional, en un teatro público, y fue quizá el momento un poco de salir del cascarón, por así decir. Hubo más gente que me conoció y creo que esto es importante, aunque nos esforcemos en deslindar lo literario de la maquinaria teatral, por así decir, pero para mí como autora esa sensación de empezar a entrar en contacto con la gente que recibía lo que yo escribía sí que fue muy importante para lo que escribí después, porque creo que fue el primer test de qué pasaba con lo que yo hacía, qué le sucedía a la gente, qué tipo de movimiento generaba en la gente que me veía, cuando me di cuenta de que a lo mejor yo me sentía que estaba escribiendo algo que era muy melancólico, pero de repente descubría que la gente se reía mucho o que la gente se conectaba con algo más político de lo que yo quizá no era tan consciente en ese momento. Es decir, que esa primera recepción así un poco más a lo grande, por así decir, fue fundamental para mí. Fue mi primer encuentro con los espectadores, que podríamos llamar los lectores también. Eso también tenemos que hablar después. También vamos a hablar de eso. Y a partir de esa obra, que es Los Temporales, en este libro aparecen las siguientes. Las 5, como decía Carlos, han sido estrenadas y en todas ellas, esto lo hablábamos antes, ¿no? que yo le decía que el trabajo de descubrir que hay en todas ellas en común ha sido quizá también un trabajo a posteriori. Porque cuando vas trabajando es un trabajo a lo largo de 5 o 6 años
y siempre tienes la sensación, quizá un poco arrogante, de que estás haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que has hecho antes. Y luego no es verdad, ¿no? Siempre hay cosas en común. Creo que la mayor parte de estas obras tienen la ambición de hablar de cosas que siempre he sentido que estaban en el aire, pero que nadie estaba terminando de verbalizar de una manera que a mí me pareciera lo suficientemente honesta. De esto hemos hablado muchas veces también, y es una discusión que tengo mucho con muchos dramaturgos, que es que no le tengo mucho respeto a lo que llamamos la actualidad, es decir, esta cosa como de cuáles son los temas de los que ahora hay que hablar, los temas que están de moda, las cosas sobre las que hay que pronunciarse. Todo esto me genera un poco de repelús, ¿no? O sea, tengo la sensación de que precisamente porque todo el mundo está hablando de algo es más posible que en realidad no se esté diciendo nada o que nadie se esté escuchando mucho. Y siempre he intentado hacer el ejercicio de atravesar un poco esa nube de palabras para ir a lo que me parecía que estaba un poco por detrás. Y eso tiene que ver con una idea que a mí siempre me ha ayudado mucho a articular mis obras, que es la propia idea de la contradicción. Creo que es algo que también está en todas las obras. De hecho, cuando he dado talleres de escritura siempre he hablado mucho de algo que para mí es importante, que es encontrar cuál es la contradicción esencial dentro de cada uno de estos textos. Tiene que ver con la idea de que cada una de estas obras tiene que ver con el intento de mirar una situación o un tema desde varios puntos de vista simultáneamente, pero siendo muy radical en este ejercicio, ¿no? Hasta el punto de que lo ideológico, el posicionamiento, la propia militancia, las propias ideas que yo pueda tener sobre las cosas se puedan poner en cuestión, y podamos tener la oportunidad de mirar algo como lo miraríamos dentro de 20 años, ¿no? Cuando pasan 20 años y recuerdas algo que viviste y tienes la sensación de que en realidad estaba pasando exactamente lo contrario de lo que tú estabas creyendo que pasaba, ¿no? Esto en cuanto a la temperatura en la que yo estaba para escribir estos textos. Después, dicho esto, los temas son muy distintos, como vamos a ver. Hay un término, porque hablando de lenguaje, hay un momento dado aquí que ponemos, ¿no? Que nos dice, estas 5 ficciones oscilan, cada cual a su manera, y uso la palabra ficción para escribir este texto. Ficción. Y me cuidé mucho de poner teatro. Y voy a poner ficción. Que son ficciones. Además, yo creo que te llega a decir, oye, no habría que poner que son obras de teatro, y me dijo que no quería. No. Vamos a poner ficción. Bueno, son ficciones también, o sea que no es una mentira. Es usar el lenguaje para nombrar algo que yo creo que hay que nombrarlo por lugares, ¿no? Aledaños. O sea, abordar lo que es una obra de teatro desde otro punto de vista, como esto es una ficción, como es una novela, como un relato, como un libro de relatos, etc., ¿no? Son ficciones. Entonces, claro, porque es que hay que poner sobre relieve una cosa que hemos hablado antes también. Decimos que es teatro o no es teatro. ¿Hablamos de teatro o no hablamos de teatro? Hablamos de textos, al margen del género. Lucía decía que es teatro, es teatro. Y yo decía, ya, ¿pero por qué? Claro, es teatro. Y es verdad que el grueso teatro en general es el género más maltratado que hay en el mundo literario actual. Bueno, y de antaño. Es algo de que viene de lejos. Al ser el género más antiguo que existe, diríamos, prácticamente, junto con la poesía, y el más maltratado, ¿no? Es difícil encontrar una reseña de un libro de teatro en un suplemento literario, muy difícil. Es difícil encontrarte un libro de teatro a la vista en una librería. Es fácil que esté en una estantería abajo del todo, donde el baño, ¿no? Al fondo a la izquierda, ¿no? O a la derecha. Es fácil, esto es un poco lo que rodea, digamos, a la publicación a nivel comercial de libros de teatro. Y por eso también agradezco a Rafa que haga hincapié, ¿no? De alguna forma, en promocionar ese tipo de libros, en dejarlos a la vista, que se vean, en provocar presentaciones como esta, etc. Por eso digo que es una cosa también que hay que tener en cuenta, porque parece que aquí estamos hablando de un libro de teatro como si fuera una novela, y no lo es. Ojalá tuviera la misma repercusión que puede tener ciertas novelas, pero no, el género ya, digamos que lo baja a una división que no es la misma que la novela, ¿no? Claro, o sea, aquí el motivo por el que yo no estoy de acuerdo con él es que yo creo que precisamente por eso, o sea, es como en toda la historia de las minorías, ¿no? Hay como un momento en el que la minoría
se enorgullece de su propia etiqueta y la insultan y dice, pues sí, lo soy, y además es que se me llena la boca diciéndolo. Entonces, el hecho de que, no sé, comparto todo lo que dices, existe este maltrato, cuando publicaciones muy relevantes dicen los mejores libros del año, ¿no? La típica lista de Nochevieja para regalar en Reyes. Pues nadie se acuerda de los libros de teatro, incluso a veces... Los mejores libros del siglo. O mejores libros del siglo, incluso veo ahí poemarios, que me encanta que estén los poetas, pero creo que en ocasiones veo libros recomendados que honestamente me parecen más inaccesibles, más difíciles, y me parece genial que estén ahí, pero no entiendo cuál es el criterio por el que existe esta marginación o como... Lo que pasa es que yo prefiero no pensar en eso, y yo lo veo al revés. A mí me gusta reivindicar que es teatro porque creo que el ejercicio es hacer ver a la gente que no es difícil de leer. De hecho, esto es muy... no sé si tiene sentido decir esto ahora, pero cualquiera que haya leído una novela habrá visto un montón de páginas en las que solo hay diálogos, ¿no? Y es decir, la capacidad de abstracción de un lector para entender que eso que se está diciendo ahí podría ser algo que se está pronunciando, que se está pronunciando, aunque sea en un lugar imaginario, que ni siquiera tiene que ser el escenario, todo lector tiene esa capacidad. Es decir, no veo ningún límite real. Y de hecho nos estamos encontrando mucho con el libro, con muchos lectores que incluso se sorprenden, ¿no? No me ha costado nada, lo he disfrutado mucho. Entonces yo estoy en el lugar en el que pienso que hay que hacer el ejercicio contrario, que es reivindicar que es teatro y ayudar a que ese género literario deje de ser el hermano pequeño. Sí, estoy de acuerdo, pero por eso tenemos que usar terminologías para hacer ver que son ficciones, ¿no? En realidad son historias que se cuentan. Así que vamos a entrar poco a poco en las historias. ¿Te parece bien? Vale. Vamos a ver. A ver qué tengo aquí apuntado. Una cosa que decíamos, que antes de entrar justo en las historias, es que la publicación de un texto, y si lo dijiste tú antes, pues si te lo escribes ahora de nuevo, es que publicar un libro es sacar un texto. Esa cosa me gustó mucho, por eso la quiero sacar aquí. La dijo ella, ¿eh? No, yo no. Digo, publicar un texto es sacarlo fuera de la producción industrial que supone las cosas en escena, las obras de teatro que giran por todos lados, ¿no? Sacarlo de allí y entrar en otro espacio en el que ya solo existe el lector, la lectora y el libro, ¿no? Y el libro. No existe esa experiencia comunitaria de al teatro y ver una obra con más espectadores, sino que entras en otra dimensión, ¿no? Bueno. Sí, es como si, es decir, hay tantas novelas en las que podemos pensar, en las que hay tantísimos personajes, tantísimos espacios, ¿no? Casi cualquier novela que se me viene a la cabeza. Imaginaos que un editor dice no la publicamos porque es que hay que construir todo eso y eso es muy caro, ¿no? Es decir, imaginaos la limitación que supone para un autor cuando estás acostumbrado a trabajar para estrenar, y de eso estamos todo el rato diciendo que ya hemos hablado de ello, pero bueno, sí, de esto hablábamos porque en una entrevista hace poco me preguntaban por esto, ¿no? La autocensura de los dramaturgos en términos casi económicos. Es decir, me preguntaban, ¿tú escribirías una obra de teatro con 20 personajes? Y decía, difícilmente lo haría, porque probablemente tendría problemas para que esta obra se viera estrenada, porque va a costar muchísimo más dinero, va a requerir una sala de teatro gigante. Y es verdad que los autores que estamos acostumbrados a estrenar nos vamos acostumbrando a ser más austeros, a pensar en menos personajes, en menos número de espacios, eso en el caso mío, que tengo una escritura que tiende hacia el naturalismo y por tanto los espacios no son tan evocados, etc. Lo que quiero decir es que el libro editado es una oportunidad para quitarte de en medio todo eso y realmente hacer lo que quieras. Y es una manera también, si le damos la vuelta de nuevo, de volver a ampliar las posibilidades escénicas, ¿no? Si yo he escrito algo pensando solo en que Carlos sea tan amable de prestar atención, a lo mejor es más fácil que se abra un camino para que ese texto llegue más adelante también en forma escénica a la gente. Pero mucho más allá, ya no solo en términos de número de personajes, autores, etcétera. Es decir, cuando trabajas para que alguien ponga dinero en que eso se escenifique, inevitablemente
te haces preguntas que como autor sería mejor no tenerte que hacer, ¿no? Esto se va a entender, políticamente me estoy metiendo en algún berenjenal, esto va a lograr algún tipo de atención, me atrevo a que estas palabras se digan o no en un escenario, alguna actriz, algún actor va a querer hacerlo. Son preguntas que no hacen el texto mejor, normalmente lo hacen peor. Otra cosa es que uno intente ser listo y aprovechar las limitaciones para sacar partido de ellas, que es lo que uno intenta hacer, ¿no? Pero es cierto que se genera en un tipo de trabajo como este y en una editorial como esta la posibilidad de estar en un oasis que tiene algo que no quiero decir antisistema, pero que tiene algo de antisistema en el sentido de que es un lugar que no se rige por este tipo de principios. Vale, no sé qué hora es, pero vamos a ir como avanzando y entrando en el libro. Yo creo que el libro que ha abrido ya hemos hablado un poco del antes del libro, de cómo ese libro se ha ido haciendo, de qué es publicar literatura dramática, si se puede llamar así, ¿no? La diferencia entre publicar y estrenar, ¿no? Aquí también meto este detalle, ¿no? Hay obras en las que te ríes mucho, pero luego te lees el texto y no te ríes tanto, y viceversa, obras en las que te leídos el texto te ríes, pero luego ves el texto y te ríes, o te aburres incluso. Y luego Porque al final no deja de ser el punto de vista de un director o directora la que pone en escena, ¿no? Su punto de vista. Lo que pasa con el lector o la lectora del libro es que puede imaginarse su puesta en escena si quiere, y si no quiere no, a su manera, ¿no? Es como eso, creo que es un regalo. Cuando el texto evoca tantas posibilidades de puesta en escena y alguien que lo lee dice, yo con esto, ¿no? Te imaginas, ¿no? Creo que eso solo pasa a quien lee ese texto teatral, porque a fin de cuentas es verdad que está asociado con una puesta en escena, aunque nunca se ha estrenado, ¿no? Pero siempre hay, ¿no? Cada lector pues es un director. Además de que hace que la obra de teatro viaje mejor, porque supeditar la experiencia a que tú puedas comprarte una entrada para ver un espectáculo que está en el teatro de tu ciudad, es decir, ¿no? Hay la posibilidad que tiene el libro de viajar, de llegar a otros sitios, ya no solo dentro de España, fuera, a otras generaciones, ¿no? Hay que considerar la influencia que han tenido tantos autores dramáticos sobre las generaciones posteriores cuando nunca hemos visto ninguna de sus escenificaciones, o autores que nunca fueron escenificados, ¿no? Autores con una producción realmente muy, muy limitada. Pienso en Cortés, que se murió tan joven y que sin embargo ha tenido una influencia tan grande, ¿no? Y ha sido, por supuesto, gracias al trabajo editorial que se ha hecho con su obra, pero es que podríamos hablar de Shakespeare incluso, ¿no? Es decir, alguien que ha tenido una influencia tan grande ya no solo en los autores dramáticos, evidentemente, ¿no? Sino en la historia de la literatura, por no decir en el resto de géneros, ¿no? No se podría entender el audiovisual sin pensar en el trabajo teatral que se ha hecho durante siglos, ¿no? Es decir, que toda esa influencia tiene que ver con lo editorial, no con lo escénico. Y entonces entramos en el libro. Vamos a empezar con hablar de los temporales. Este libro tiene un orden cronológico, ¿no? de escritura y también de estrenos, creo, ¿no? Y entonces, digamos que esto va a permitir también ver la evolución de Lucía, no solamente en aspecto temático, sino también de complejidad a la hora de transmitir los conflictos que tiene cada obra. Y también, sobre todo, también de ver cómo resuelve, ¿no? Ciertos asuntos que a ti te preocupan, te inquietan, que tienen que ver con la actualidad, aunque no es algo que pero al final tiene que ver con la actualidad. Yo creo que todas las obras tienen un punto actual, aunque no sea tú lo que te quita el sueño, por así. No es lo que te quita aquí el sueño, pero están ahí, ¿no? Así que me encuentro temporales que tienen la misma actualidad terrible y tremenda, a pesar de que tú no lo escribiste con esa intención. Sí, Los temporales es una obra que tiene mucho que ver con... yo empecé a imaginar esta obra cuando vivía en Berlín, todavía en los años en los que la crisis de 2008 estaba muy presente. Y recuerdo que en Alemania había mucha gente, cuando yo vivía allí, mucha gente de España que llegaba, ¿no? Y me impresionaba mucho ver, creo que la visión de estar fuera me hizo entenderlo desde otro punto de vista, la idea de cómo estaba cambiando la relación con lo laboral, cómo la gente renunció de una manera sorprendentemente rápida a todos los derechos conquistados, a lo que para ellos era la normalidad, ¿no? Por el terror a perder el trabajo, por la necesidad de encontrar uno. Y es una obra que tiene que ver básicamente una reflexión en torno a nuestra relación con el trabajo.
Está situada precisamente en una agencia de trabajo temporal, es decir, es gente que se dedica a buscar trabajo a otra gente. Y antes os hablaba de las contradicciones como algo que siempre es un motor para mis obras. Y pensaba en qué pasaría si esta protagonista, Olivia, todo arranca con el desmayo de una trabajadora, a partir del cual llaman a una especie de coach o de persona especializada en este tipo de cosas, como para intentar hacer un proceso con esta gente y descubrir cuál es el problema que hay de fondo, ¿no? Para lograr una mayor nivel de satisfacción en un grupo de gente explotada, ¿no? Por así decir. Y entonces todo esto me divertía y tal, pero pensaba que era un poco sencillo y pensaba que en realidad lo interesante era hacer una pregunta en torno a por qué asumimos circunstancias que en realidad nos parecen injustas más allá de la necesidad, ¿no? Es decir, qué parte de nosotros prefiere quedarse en un lugar en el que en realidad no deberíamos estar por comodidad, por miedo, y qué parte de responsabilidad hay ahí, ¿no? Es decir, en ese adormecimiento también. Y sobre esa contradicción se sostiene la obra. ¿Cómo viste lo de introducir un asunto metateatral en la obra? En relación como que ellos mismos están interpretando papeles dentro de los... Sí, el otro día leí una entrevista a esta cineasta que se llama Céline Sciamma, no sé si la conocéis, es la que hizo Retrato de una mujer en llamas, Petit Maman, es una directora francesa que me gusta mucho, y decía que para ella las primeras escenas de las películas son muy importantes porque ella considera que es una oportunidad para hablar del propio lenguaje audiovisual, es decir, de eso que solo puedes hacer en el cine. Y me identifiqué con esto porque creo que hay algo en la búsqueda a veces de las primeras escenas, de lo primero que tú sientes cuando lees algo, que muchas veces el espectador todavía te permite muchas cosas porque todavía no se ha cansado, todavía no le caes mal, no le caes bien, no está como muy virgen, ¿no? Y muchas veces es una gran oportunidad para hacer cosas distintas. Y esta es una escena en la que todos estos trabajadores están haciendo un ejercicio en el que tienen que recrear un recuerdo compartido, pero interpretando el papel de otro de ellos. Entonces el espectador, lector, no sabe, no entiende lo que está pasando, simplemente ve a gente que está interpretando el papel de otro. Y hasta que ese juego empieza a ponerse en crisis porque todos empiezan a juzgar cómo los otros le imitan, ¿no? Esta idea de que la caricatura es aquello que más revela lo que en realidad somos, ¿no? Y empieza a haber una crisis por la manera de ser representados por los demás. Es que no sabemos si habéis leído. Entonces, ¿habéis leído? Algunos sí, unas sí, algunas no. Vale. Es que era por no decir cosas que destripen la pieza, ¿no? Esta es la primera escena. Sí, esta es la primera escena, por eso. Bueno, es ¿no? la segunda, Sí, estrictamente, pero bueno, sí. Sí. Es el inicio. Vale, pero oye, aquí hay elementos que, digamos, no es la primera obra que has escrito en tu vida, esta. Ya tenías un ejercicio hecho, varios ejercicios hechos previamente, varias... Bueno, sí, había escrito un montón de obras, lo que pasa es que me avergonzaba de ellas, no las enseñaba, o, bueno, había solo una quizá que tuvo cierta repercusión, se llamaba Mejor historia que la nuestra, que se estrenó en Madrid, ganó un premio, fue muy bien, pero me gusta tanto que pensé que la querría reescribir antes de publicarla, esto no te lo he dicho. No, pero sí, pensaba eso. Sí. Sí, porque habla de algo que es muy importante para mí y creo que la escribí un poco pronto y que me gustaría regresar a ella. Cuando has entrado en esta obra de los temporales, ¿te sentías ya más madura como autora? Cuando abordaste esta posibilidad de escribir la obra, ¿no? Querías escribir una obra sobre el trabajo. Sí, es que, bueno, volvemos a nuestro debate que va a ser eterno, pero creo que es muy, muy importante estrenar para entender qué estás haciendo. Luego, o sea, para entender que yo estoy a favor de eso, es normal que sea así. Sí, pero yo reivindico Sí, de hecho siempre es como... Tengo que hacer estamos trabajo. acabamos siempre en tablas, pero es verdad que recuerdo la primera vez que me senté en un patio de butacas para ver una obra que había escrito yo, y la primera obra profesional que había escrito yo, y ahí tenía 20 años. Y entonces recuerdo la impresión que me dio ver a personas mayores entrar, gente de 60, 70 años,
y recuerdo pensar que yo no iba a ser capaz de decir nada que les interesara o que les pudiera resonar de ninguna manera. Y hay algo en ese juego, en ese diálogo con gente que no conoces, pero que pasa por la obra, que realmente creo que cogí un poco de confianza por haber estrenado ya 2 o 3 obras para poder escribir esta y atreverme a hacer algunas cosas que creo que no me hubiese atrevido. Es una obra un poco más... sí, es más valiente en algunos aspectos, aunque para mí sí es una obra que le noto todavía que, bueno, pues que había cosas que no me atrevía o bueno, cosas que uno piensa, ¿no? Pero sí que creo que por ejemplo, el humor, esto es una cosa curiosa, el humor da mucha vergüenza probarlo, porque pues, si estás escribiendo algo que se supone que ha de ser muy profundo o bueno, que apela a una emoción de melancolía y no funciona, no se oye que no funciona. Pero cuando hay una escena claramente construida con humor y los espectadores no solo no se ríen, sino que percibes esa cosa como de ¿qué es esto? A mí me costó muchísimo atreverme al humor. Muchísimo. Y recuerdo que esta obra fue la primera vez que me percibí que podía ser divertida. Y esto es muy importante porque claro, no puedes tomar esa decisión tú solo, ¿no? O sea, quiero decir, y me abrió una vía importante para el resto de obras también, que tiene que ver con hacer crítica desde el humor, con un humor que muchas veces es muy negro, muy duro, muy incómodo, muchas veces ni siquiera sé si lo es, ¿no? Pero sí que tiene esa ambición, bueno, tiene que ver a veces con la farsa en algunos momentos esta obra, creo. Bueno, lo del humor yo creo que es tan relativo, en realidad. El humor es muy relativo. Bueno, cuando yo tuve la ocasión en Estados Unidos de ver con público de Estados Unidos Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar en la universidad, claro, había dos tipos de carcajadas, dos tipos de risas. La de los estadounidenses y la de los hispanos, que se reían siempre a destino. Quiero decir, unos se reían con unos gags y otros con otros. O sea, y bueno, no sé por qué, o sea, era algo curioso. O sea, los estadounidenses, no solo porque no estaba doblada, estaba subtitulada, no era eso, era simplemente el hecho de que había situaciones que le parecían divertidísimas a unos estadounidenses y a los hispanos no, y viceversa. Entonces eran como dos coros distintos de risas. Y bueno, ahí se ve lo que es el humor, ¿no? Se crea una obra. Por eso digo a veces lo limitado que es ver una obra de teatro bajo un director y ver si ese humor funciona. Porque al final es una composición personal que uno se hace a partir de esa experiencia personal viendo una obra de teatro que hay un director ha montado esa forma, pero esa obra hecha en Inglaterra, esa misma escena, se están partiendo de risa, ¿no? Y tú dices, no, o sea, que funciona aquí, ¿no? Y yo cambié toda la escena para que se rían en España. Y a lo mejor digo, pues internacionalmente igual tiene mucha más gracia que tu obra que nacionalmente. Bueno, digo poco. Intento como llevarlo siempre al punto de esto, ¿no? De que al final yo de estas obras solo he visto 2. Fíjate, curioso. ¿Has visto 3? No, he visto La Resistencia la Pira, o sea, la última. y La Actriz de la Incertidumbre, la vi en vídeo. Por eso digo que para mí esta experiencia es puramente lector. Por eso digo que a mí me parece que te sirva para escribir textos, para escribirlos, para probarte, para mirar, ¿no? Para ese tipo de testarte. Esto está genial. Pero creo que eso, que al final yo que solamente puedo valorar lo que leo, que es lo que me trabajo, leer, para bien y para mal, es mi trabajo. El caso es que, bueno, pasemos a la siguiente obra, Una vida americana. Aquí hay un cambio de registro, un cambio incluso de espacio escénico, de espacio ficcional, por así llamarlo, ¿no? Sí, y también de protagonistas, son familia. Sí, Una vida americana es... bueno, a mí me pasaba mucho, y siempre he tenido mucha fascinación por el drama americano, como tantos otros autores, ¿no? Es decir, empezó en la carrera, pero sigo flipando con lo que se hizo en una época en Estados Unidos con la literatura dramática. Creo que se llegó a unos lugares espectaculares, ¿no? Cuando se critica a Tennessee Williams, muchas veces se le critica desde lo malas que han sido muchas de las puestas en escena que se han hecho de sus obras.
pero realmente es un autor con un nivel de poesía, con una profundidad espectacular, ¿no? Y luego si pienso en Arthur Miller o si pienso en Sam Shepard, en tantos autores americanos que realmente me enseñaron tanto y que de una manera tan intensiva miraron a la familia. Por muchos motivos de los que podríamos hablar, ¿no? Pero fue uno de los grandes temas ha sido uno de los grandes temas del drama clásico americano. Y sucede que tenía una experiencia de la que me apetecía mucho hablar, una experiencia que tiene que ver con mi vida, con la presencia de una especie de padre americano que tuve durante los primeros años de mi vida y que se marchó. Y me pareció que siempre había algo que quería contar ahí, ¿no? En la idea de que mi madre, mi hermano y yo habíamos estado en un barrio relativamente humilde de Madrid, que habíamos estado durante unos años viviendo ahí en la fantasía de ser una familia americana porque un hombre vivía con nosotros. ¿Y qué pasó cuando se fue, ¿no? Y me pareció que era un buen argumento para hablar no solo de la familia, de la identidad, del abandono, etcétera, sino también de algo que me parecía muy, muy nacional, que es el anhelo constante de parecerte a otro, de gustar a los demás, esta cosa que me parecía tan española de esperar a que alguien nos mire, a que alguien nos valore. Todo esto, pensaba que la historia podía tener todas esas capas, ¿no? Desde el microclima de ese salón, ese contraste que antes mencionabas Almodóvar, que me parecía muy almodovariano, ¿no? De repente una mezcla entre lo obrero y lo yankee, ¿no? En los 80, todo eso me parecía que había algo que contar ahí. Y lo que hice fue estructurarlo como si fuera un drama americano, con los actos, con los arcos de personaje, con toda esa herencia del teatro aristotélico en el que de repente el personaje se da cuenta de quién es, es decir, una obra que pudiese... Donde viven también, ¿no? Eso es el viaje de esta familia, de este barrio de Madrid, Tetuán, buscando a este padre desaparecido en un bosque de Minnesota, ¿no? Como que han quedado con este tipo y este tipo nunca aparece, pero tú ves a esta familia en un bosque de Minnesota esperando a que llegue este señor, intentando hablar en inglés sin poder, bueno, y confrontándose un poco con la realidad de quiénes son, ¿no? Como dándose cuenta de que en realidad fueron los abandonados, como que nunca llegaron a ser tan interesantes para este tipo del que en realidad se han quedado colgados tantos años después. Y por último decir simplemente que esto a nivel casi técnico, ¿no? Pero lo que pensé fue que sería interesante escribir una obra que tuviese una estructura de drama americano, pero escribirla como una comedia española, ¿no? En la que pudiese haber momentos satíricos, momentos muy cotidianos, bueno, reflejar un poco la cultura popular de qué significó en los 80 ser de un lugar al que no llegaba la luz, ¿no? En la construcción imaginaria de un espacio, ¿no? Que es el estadounidense, el americano, a partir de, sobre todo, de la ficción. Quiero decir, que Estados Unidos tenemos como ese país de las oportunidades porque así lo han dicho siempre las películas, los libros, etcétera, ¿no? Siempre está esa posibilidad de como ir allí, es como empezar de nuevo, ¿no? Y tener oportunidades. Es como la ficción lo que hace todo eso. Sí, bueno, y también sí, y que eso tiene que ver con el propio ejercicio colonial, de que en algún momento se propusieron que todo el planeta conociera su cultura y la viviera como propia, y lo han conseguido, ¿no? O sea, nos emocionamos con sus canciones, con sus películas, todos sentimos que hemos estado en sus ciudades, pensamos que sabemos cómo son, porque han hecho un esfuerzo enorme para que su cultura esté más presente a veces que la nuestra. Esto es curioso, sí. Luego vas allí y te das cuenta que son de todo el planeta, aunque te sientan familiares, pero son de todo el planeta. Bueno, el personaje de Robin Rose. El personaje de Robin Rose. Sí, es... ¿De Tetuán? Claro, es que esta gente se llama, las hijas tienen nombres... Tengo un hermano, pero en la obra es una hermana, porque me pareció que le tenía que dejar un poco en paz a mi pobre hermano para que no se sintiera reflejado. Entonces, sí, estas hijas tienen las dos nombres americanos, pero apellidos... bueno, se llama Robin Rose Clarkson Ruiz,
se llaman, que parece... en fin. Entonces este personaje de Robin Rose es un personaje de género neutro y esto lo escribí hace 5 años cuando nadie hablaba de esto. Yo tenía un poco, había hecho trampas porque como había vivido en Berlín, allí ya sí que se hablaba mucho del tema, pero aquí nada. Entonces la gente empezó a pensar que soy una autora que se anticipa a su tiempo. Lo único que me pasaba es que estaba fuera. Y bueno, es un personaje que me servía para hablar precisamente de este intento de modernidad dentro de una familia que en realidad es muy tradicional. Y para dibujar también al personaje de su madre como una mujer que está todo el rato intentando utilizar adjetivos neutros, hacerlo bien cuando en realidad no entiende nada de qué es esto, del género neutro y demás. Y bueno, podría contar muchas cosas, pero es que igual me explico mucho. Sí, no, bueno, es que es la cuestión de que no tenemos que estripar nada. Pero si no lo habéis leído, por favor, hacedlo. A mí me parecen unos diálogos con mucha chispa en general, como esa desesperación, ese esperar Godot que no aparece, también esa cosa godotiana, ¿no? Si existe el godotiano, que no aparece, ¿no? Entra dentro de un tipo de obra en la que se espera a alguien que no aparece nunca, ¿no? Es como una cosa, y pensar que va a aparecer, porque están convencidas de que están allí por algo, ¿no? Minnesota. No están porque sí. Entonces, bueno, creo que está. Pero pasamos a la siguiente obra, que es la resistencia. La resistencia, yo creo que si hay cambios de código por completo. Es otro mundo, otra Lucía, yo creo también. Ya no estás hablando de intentar, bueno, de alguna forma traer aquí una estructura de un Dharma clásico norteamericano. Bueno, estás con otra... Yo creo que estás en otro punto. ¿Esta obra viene de un encargo? O justamente el hecho de que fue al canal fue de... Bueno, fue un curso, ¿no? Una dramaturgia, una beca. Una beca. Sí, o sea, lo que hizo que esa obra fuera tan distinta es que las anteriores y las posteriores las escribí porque un teatro me decía, queremos estrenar algo tuyo, escríbenos algo. Entonces escribía pensando en ese teatro, en unas fechas y tal. Y esta es la única que escribí porque me habían becado para escribir, pero no tenía ningún estreno. Es decir, la escribí más para mí, creo. Ni siquiera sabía que se iba a publicar, no te conocía. Entonces creo que me permití hacer algo... ¿Dos personajes? Son solo 2 personajes, sí. Y creo que me permití hacer algo más... bueno, descubrir algo. Es una obra que, por resumirla así muy, muy simplemente, imaginaos una conversación de una pareja durante 1 hora y 20. Es decir, os ponéis a hablar con vuestra pareja y en esa 1 hora y 20 es la conversación en la que parece que todo se pone en cuestión, en la que está en juego una ruptura, pero no se sabe, quizás es la conversación que finalmente los va a unir más. Ese tipo de conversación que lo difícil era escribirla con esa conciencia de que a veces las conversaciones y las palabras que se eligen en las conversaciones son definitivas para lo que va a pasar, ¿no? Que podemos conjurar la vida, que podemos con las palabras decidir qué va a ser de nosotros, decidiendo si qué callas, qué dices, qué palabras escoges, si prefieres hacer daño, si prefieres no hacerlo, si mientes. Tiene que ver también mucho con la literatura, y con algo que en ese momento me preocupaba mucho, quizá lo tengo un poco más colocado, pero en ese momento me preocupaba mucho la cuestión de la admiración dentro de la pareja. ¿Qué rol juega? Cuando falleció Almudena Grandes recuerdo que se eligió una cita de algo que ella había dicho y yo no lo sabía esto, pero era una frase que era algo así como no hay amor sin admiración, y que se refería mucho a la relación que ella tenía con Montero, etcétera, ¿no? Como que tenían este juego amoroso muy relacionado con leerse, admirarse, ayudarse profesionalmente y yo creo que siendo esta obra previa a yo conocer esta cita, creo que no tendría ni mejor resumen. Es una pareja en la que él tiene más éxito que ella, ambos son novelistas, se han conocido siendo él un poco su mentor y de alguna manera llega el momento en el que ella necesita, ella ve que está muy estancada, que las cosas no le van bien y ella en algún momento tiene la sensación de que el motivo por el que ella no avanza es que él no la admira y que es muy difícil que te vaya bien, que la gente confíe en ti si la persona con la que duermes
de alguna manera te mira sin admiración, ¿no? Y de alguna manera ella le plantea este tema. Y él plantea lo contrario, ¿no? Sí que puedo amarte sin admirarte. Y creo que aquí hay... Bueno, fue una obra que siempre lo digo porque todavía me sorprende cuando lo recuerdo que movió mucho a la gente. Había gente que se enfadaba mucho. O sea, creo que nunca he sentido tanto que la gente le tocaba en un sitio muy, muy incómodo, muy, muy difícil, ¿no? Creo que las parejas luego salían mirándose raro y con esa pregunta un poco gravitando, ¿no? Y mucha gente me decía, no, bueno, pero nosotros no nos dedicamos a profesiones artísticas y da igual, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con si realmente, bueno, existe esa mirada. Pues si el amor puede sobrevivir sin esa mirada o no, ¿no? O no es amor sin otra cosa. Sí, cómo valoras lo que hace la otra persona, ¿no? Cómo la valoras, sea lo que sea una doctora y un ingeniero, ¿no? ¿Cómo se valoran, ¿no? O un camarero y una profesora de ingeniería, ¿no? Sí, yo creo que la obra, era muy difícil de escribir esta obra, porque habla de algo que parece que es muy pequeño y precisamente era muy difícil agarrar eso. Recuerdo esa sensación de... Es algo muy difícil de agarrar, muy, muy, muy difícil, y sin embargo creo que todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Pero sí, creo que apela a esa sensación de cuando el otro hace un gesto ligeramente displicente. Y es un gesto que a veces es tan pequeño que puede pasar desapercibido toda una vida y sin embargo marcar mucho una vida, ¿no? De estar al lado de alguien que ejerce esa superioridad supuesta sobre ti. Y bueno, también se leyó en ocasiones en clave feminista, también se leyó en clave antifeminista, porque una mujer necesita la aprobación de un hombre, o lo contrario, ¿no? Claro que una mujer necesita ser mirada de igual a igual, y yo siempre reivindiqué que podía haber sido una relación de dos mujeres o al revés, en la que el hombre fuera a pesar de que sí que existen algunas connotaciones que tampoco era fácil evitar. ¿Te gustaría que alguien montara así? Me gustaría ver qué pasa. O sea, creo que generaría una extrañeza diferente, ¿no? A lo mejor estamos más acostumbrados a que una mujer sea la joven de la pareja, la que al final tiene que ver con el arquetipo de mentor-alumna, que no deja de ser un arquetipo literario, social, etcétera, como muy, muy repetido, tristemente, en la realidad también. Casi todos mis profesores han sido hombres, cuando estoy en un concurso casi todos los miembros del jurado son hombres, etcétera. Quiero decir, más allá de lo reivindicativo, es simplemente un diagnóstico, es decir, simplemente es así. Entonces, bueno, creo que hay algo que entra muy naturalmente y si se girara, me gustaría mucho saber qué pasaría ahí. A lo mejor no sé, algún espectador podría sentir que ese hombre tiene un problema específico, ¿no? Como que es un hombre inseguro, porque no es lo que se esperaría, o que ella, a lo mejor, no sé. Pero en cualquier caso sería un experimento. Hay una autora británica que se llama Alice Birch, que hace una cosa que es muy interesante, que es que escribe los textos sin especificar si los personajes son hombres o mujeres. Y entonces lo que hace, que en realidad es una putada divertida intelectualmente, pero muy complicada de gestionar, es que la compañía debe tomar esa decisión de tal manera que se confrontan con todas las decisiones políticas, filosóficas en torno al género, ¿no? Es decir, una misma escena de abuso, por ejemplo, si de repente es entre un hombre y una mujer, no tiene nada que ver con si sucede entre dos hombres, ¿no? Nuestra lectura, nuestra sensibilidad cambia completamente. Y entonces le obliga a que cada compañía que elige esta obra tome posiciones. Me parece interesante. Sí. Creo que Carol Churchill también tiene algo así. Sí. También tiene cosas que no sí, o bueno, Sarah Kane también, yo creo que lo sí, también, sí. Bueno, a mí esta obra me parece una obra funambulista, un texto funambulista, en el sentido que está haciendo equilibrio sobre una cuerda muy fina, y se mantiene esa tensión desde el principio hasta el final. Esa tensión que es un diálogo entre dos personas que, bueno, se están poniendo toda en cuestión de una forma a veces subrepticia, parece una frase
inocente, la otra persona la toma como una frase que le está juzgando, o un reproche, etc. Y eso está muy bien modulado durante la lectura del texto. Y igual que es un lugar común decir que cuando alguien se va a morir, vi pasar delante de mis ojos la vida entera, ¿no? En un minuto, creo que en esta conversación de una hora y pico, ven pasar toda su relación por delante de sus ojos, ¿no? Todo desde que se conocieron hasta que están a punto de acabar o no, ¿no? Porque justamente se están desenvolviendo todos los pilares de esta relación a medida que van conversando, ¿no? Y al mismo tiempo que intentan también salvar la relación. Es una cosa como continua, ¿no? Y eso creo que esa tensión es interesantísima en la pieza. No sé si querías leer algo sobre que leamos un texto, decías antes. Nos da tiempo. ¿Qué hora es? ¿Sí? ¿Queréis que lo leamos un Un texto muy cortito. Vamos Son a dos leer la páginas, versión 3. Dime qué página es. Sí, en la 157. 57. Vale. A partir de... Sí. En tu novela, ¿vale? Hasta los Bueno, solo para ponerlos en antecedentes, en esta obra ha sucedido que este hombre, David, el novelista, ha publicado una novela que ha tenido mucho éxito sobre la pareja, sobre ellos dos. Y le ha ido muy bien, ha ganado muchos premios y no sé cuántos. Entonces ella lleva mucho tiempo diciendo que no la ha querido leer porque está muy ocupada con su propia novela, que está como haciéndose un poco se está escaqueando, ¿no? Diciendo que no la ha leído. Hasta que él la presiona mucho, hasta que le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no la lees? ¿No? Y ella acaba diciendo, sí, he leído tu novela. ¿Y por qué no...? Bueno, disculpe mi dicción, ¿eh? Todo eso. Yo no soy actor ni nada de eso. ¿Y por qué no...? Te lo estoy diciendo, te lo digo ahora. ¿Cuándo? El día en que me la regalaste. ¿Y has estado todo este tiempo... Me conmovió. ¿Te conmovió tanto que te dejó muda? Me la llevé a la cama esa noche. La devoré. Tuve que parar en algunos momentos para coger aire. Pensaba, mejor continúo mañana, pero no podía dejarla. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Me atrapó hasta la última página. No me sorprende que se venda tan bien. Te ha parecido terrible. No, tú no escribes nada terrible. No podrías, aunque te empeñaras. Entonces, ¿vas a decirme qué te ha ofendido o esperamos 3 meses más? ¿Ofenderme? ¿Por qué? No sé, tú sabrás. Es una novela de amor, tú mismo lo has dicho. Un homenaje que nos has hecho, así lo entendí. ¿Sabes esos altares con trocitos de santos, con dientes y falanges secas? ¿Qué No son altares. ¿Cómo se llaman? relicarios se llaman? Pues tú has hecho un relicario de nuestra relación, ¿no es así? Para que otros lo vayan a ver. Solo que en vez de dientes y rizos, ¿Qué cojones estás diciendo? exhibes detalles del día a día. Es una especie de relicario pop. Disculpa, ¿has dicho relicario pop? Sí, he dicho relicario pop. El esmalte estropeado de mis uñas cuando me conociste aquí, los manuales de escritura subrayados sobre mi mesita de noche, son detalles que a mí se me olvidan. ¿Te parece demasiado íntimo? ¿Y cómo haces para acordarte de todo? ¿Te ha incomodado mi buena memoria? Como un fanático. ¿Apuntas todo en una libreta o...? Los escritores vivimos de los detalles. Ah, vosotros, los escritores. Nosotros, los escritores. Ese plural es de cortesía. Nosotros, los escritores. Ya te he oído ya. ¿Hasta ahí? Bueno, esta es La Resistencia, que se estrenó en el Teatro del Canal, que se llenó todos los días, fue una de esas obras que se habló mucho de ella, como ha comentado antes, con su polémica, por el tema también, eso, de feminismo, no feminismo. Era más interno, ¿no? Era como la gente que iba, que luego en el bar me decía, oye, pero, hostia, es que una tía joven que escriba sobre una mujer que busque, y luego lo contrario, ¿no? Menos mal, me sorprendió mucho el abanico, lo amplio que era. Bueno, es lógico también con el momento en el que estamos ahora que haya una hipersensibilidad con este asunto, ¿no? Y como que la gente está a veces obligada a no sé, esgrimir algún tipo de teoría al respecto de las cosas, ¿no?
Y luego le viene a la cabeza autores como Elvira Lindo y Antonio Molina, Sí. etc. ¿Quieres hablar de Sí, claro. ¿Lo cuento? Yo creo que sí, eso está grabando, ¿no? Sí, está correcto. Elvira se está grabando. No, bueno, pues muy resumido, en una primera versión se me ocurrió que estos dos, en un momento dado, ella sacara la comparación con estos dos escritores. Y que ella dijera, no, bueno, es que somos como ellos porque yo creo, y ella fantasea con esa pareja que no conoce, ¿no? Entonces ella dice, porque yo creo que él a ella también la mira así, en cambio ella, no sé, bueno, pues como duraba nada, 1 página y media, y él negaba la comparación, ¿no? Él decía, estás diciendo una tontería, no tenemos nada que ver con esos escritores y tal, y ahí quedó la cosa. Entonces, cuando se iba a estrenar la obra, bueno, como que hubo una persona del equipo que me sugirió que hablara con ellos antes de que esto se estrenara con esta página. Entonces me fui a casa de Elvira Lindo, fui a casa de Elvira Lindo a hablar de esta página, que es la escena más extraña de mi vida, claro. Y bueno, el resumen es que quité la página. Ella me dijo que hiciera lo que quisiera, pero supongo que me lo dijo de una manera que pensé, Mejor quitar. mejor quitar. Yo creo que hasta gana el texto igual, ¿no? Sí, bueno, pensamiento positivo. Igual fue una buena decisión. Fue una buena decisión igual, sí. Bueno, la siguiente obra, Las Bárbaras. Las Bárbaras entras en otro universo. 3 mujeres mayores se reúnen en un hotel, digamos como un regalo que les hace otra amiga de las 3 más joven que ellas, que no ha muerto. Eso es un poco el punto de partida de la obra. Ahí entras de lleno en el asunto feminismo, ¿no? Ahí sí que entras de lleno. Dijiste la resistencia, les parecía, bueno, ahora vas a enterar. Y entonces hay una generación que es la de, bueno, yo no sé si tus padres, pero de las mías seguro, de los míos seguro, que son de 70 años, ¿no? Para arriba. Hay una que es abuela, con nietos, y digamos que se habla de feminismo visto por mujeres que han vivido ya toda la vida, ¿no? Soportando el machismo y al mismo tiempo también reivindicándose como mujeres en unos espacios que ahora las jóvenes igual no se acuerdan de eso. Digamos que hay un poco de todo eso, todo se mezcla porque las juntan allí es eso, una chica más joven, no sé cuántos, 15 años más joven, puede ser. Mucho más, sí. 20, 25. O sea, podría ser su hija. Es decir, Pues es estas su son hija. mujeres de 60 y pocos, entre 60 y 65, y esta chica joven 30. 30, ¿no? Sí, las edades son importantes porque las especifica siempre, que es lo que antes hemos hablado, ¿no? Sobre poner la edad de la personaje, en este caso sí. Y eso, entonces es otra conversación a 3 bandas, prácticamente durante todo el texto, en relación que también tiene que ver con reproches, con 3 mujeres que se conocen desde hace muchos años y se pone en cuestión decisiones que han tomado cada una en sus vidas. Y son juzgadas esas decisiones por las demás. Sí, yo creo que tuvo mucho que ver lo que pasó con la recepción de la resistencia, que en mi mente neurótica, por supuesto, fue mucho menos, o sea, de lo que os cuento. Es decir, a lo mejor me hicieron 5 comentarios, pero me impactaron muchísimo. Y me enfadó un poco también. Es decir, primero me enfadó, pero luego pensé, bueno, es interesante, claro, yo tengo que tomar algunas decisiones con respecto a cómo me posiciono con algunos asuntos, si quiero asumir o no esta exigencia de que las mujeres autoras tenemos que escribir personajes de mujeres fuertes, que no dudan, que no... Cuando haces eso nadie tiene ningún problema, ¿no? O sea, me encanta este personaje porque es una mujer fuerte, que no tiene miedo a nada, que, en fin, todo eso no me interesa mucho, es la verdad. O la duda la hace fuerte. La duda la hace fuerte. Es decir, esta obsesión... Sí, o sea, creo que forma parte de la misma idea de que es como asumir que la mujer no tiene derecho a ser un personaje universal, es decir, a ser del todo humana, ¿no? Es decir, si asumimos que lo femenino es humano, lo humano es contradictorio, lo humano es vulnerable, cualquier personaje de ficción hace cosas mal, tiene contradicciones, vulnerabilidades, tristemente puede necesitar que otro lo valide, y no hacemos un discurso a partir de ahí. Y es decir, creo que este es un momento en el que como mujer autora te tienes que confrontar con algunas preguntas que me parecen interesantes y que a lo mejor antes me negaba a asumir, y a lo mejor digo, no, claro, es que tengo que
tengo que pensar sobre esto, tengo que tener un posicionamiento claro, más allá de decir puedo hacer lo que quiera, que en realidad eso es evidente. En fin, que toda esa movilización, por así decir, está en el texto siguiente, creo. Había otra cuestión que me interesaba mucho, que es la de cómo se relaciona la generación de mi madre con todo lo que ha pasado con el movimiento feminista en los últimos años, ¿no? Es decir, una mujer como mi madre, pero que en este caso, para lo que estamos hablando da igual, ¿no? Pero una mujer progresista, divorciada, etcétera, es decir, una mujer que se ha sentido siempre una mujer que ha abierto una época, que ha peleado, como tantas otras en este país, y que de repente sienten que son cuestionadas como símbolo de lo retrógrado, no habéis hecho nada, no habéis hecho suficiente, etcétera, ¿no? Y me parecía que había algo bonito que contar. Entonces, en esta reunión son tres mujeres, tres amigas de esa generación que han tenido una relación muy intensa por distintos motivos cada una con una chica así como muy militante, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada una ha reaccionado de una manera distinta. Ha habido una que ha hecho un movimiento hacia eso, otra que se ha sentido muy invalidada y muy cuestionada y ha tenido una relación muy conflictiva, y otra que ha permanecido un poco en un territorio neutral, de decir, bueno, esto a mí no cuestiona mi vida ni mi pensamiento, ¿no? Esto es por contarlo de una manera muy simple. De alguna manera me permitía hacer un retrato de personajes que, sin pretender retratar a una generación, porque me parece que hubiese necesitado muchos más personajes y muchas más páginas para hacer eso, pero sí abordar algunos asuntos que me interesaban y de alguna manera plantear la obra como un diálogo intergeneracional. Y de nuevo, recuerdo que a veces sentí que quién era yo para escribir. Sentía, bueno, a lo mejor no tengo ni idea, ¿no? Evidentemente me documenté mucho, hablé mucho y demás, pero luego al mismo tiempo pensaba, ya, pero es que las autoras de esa generación no han hecho esa obra. Es decir, ¿por qué no la hacen? Eso es algo que yo no entendía tampoco. Es decir, no son las que, a lo mejor me hubiese encantado que esta obra tuviera una respuesta, pero bueno, es como que no ha pasado. No sé. La tiene entre 5 años, 10 años. A lo mejor la tiene, sí, pero sí que recuerdo que pensé que fue curioso adoptar el punto de vista de ellas en vez del mío, por así decir. Entonces dijiste, si en la resistencia sois enfadado, con las bárbaras tendréis 2 tazas de enfados, ¿no? Y las reacciones ahí fueron más... Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque otra vez, incluso es que... públicamente se hicieron comentarios de la radio y todo. ¿Cómo? ¿No te llaman de la radio para hablarte de las bárbaras? No, me dijeron que una espectadora, esto fue en el Centro Dramático Nacional, que una espectadora se había molestado muchísimo porque le parecía una obra que, bueno, como que pensaba que no era suficientemente feminista. Esto sí que me llegó. Y luego pasó también lo contrario. Bueno, fueron lo que para mí fue muy exitoso es que fueron muchas madres con hijas. O sea, se fue corriendo la voz y en el patio de butacas había muchas parejas de madre e hija o de todas las generaciones. Además, luego hubo debates muy interesantes y creo que fue una obra muy conciliadora en muchos aspectos. O sea, que creo que sirvió para... que a lo mejor por eso, ahora pensándolo, entiendo también por qué me puse en ese punto de vista y no en el mío. Creo que tenía la sensación de que estaba poniéndome en el punto de vista menos de moda, menos atractivo quizá en algunos sectores, que es el de la queja, ¿no? Que siempre a veces es como menos... y descubrí muchas cosas ahí. También sentí que movía algo y creo que me puso también en contacto con todo este tema ya de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy muy obsesionada con las autoras de mi edad, tanto aquí como en otros países. Estoy leyendo mucho a dramaturgas británicas que, como siempre, a lo mejor llevan más tiempo pensando en esto, y en cómo se colocan frente al feminismo ahora, ¿no? O sea, yo siendo muy feminista, pero reivindicando al mismo tiempo
una ficción en la que los personajes femeninos no tengan la obligación de representar un ideal. Y ahí hay un terreno que a veces es difícil. ¿Lees teatro, no lees novelas? También, bueno, en la otra presentación creo que cité a Rachel Cusk, que es una novelista británica que no para de hablar de esto también. Bueno, claro, o tantas, ¿no? Pero Virginie Despentes, que a mí me gusta mucho, su Coco, y cuando publicó la trilogía de Bernard Surtex, dijo literalmente que había preferido que el personaje fuera masculino porque estaba harta de este tema. Entonces dijo, bueno, yo quería poder hacer lo que me diera la gana. Yo quería un personaje protagonista que fuera inmoral, que tuviera relaciones sexuales irresponsables, que se drogara, que tuviera un amigo de extrema derecha, que, en fin, que aparte reflejaba un París que ya había conocido y que tenía mucho que ver con los que habían sido sus amigos en los 80. Y lo ha dicho en varias entrevistas, que si ella hubiese tomado la decisión de que fuera un personaje femenino, se habría tenido que comer muchas reflexiones ajenas al asunto, ¿no? Y que como feminista que es, habría tenido... Ya no es tan fácil, tan tonto como decir que hubiese tenido problemas, ¿no? No pasa nada por tener problemas, hay que tener problemas. Pero que a lo mejor a veces no son tan interesantes las preguntas al respecto, también hay que decirlo. Es decir, no todo el mundo que pone el dedo en la llaga ha pensado mucho en lo que está preguntando y tiene un coste y un coste personal también. A nadie le gusta que lo llamen retrógrado, retrogradado. Pues no es agradable. Reaccionario, sí. Sí, bueno, la última ya pieza, La actriz y la certidumbre, es una pieza breve, pero significativa. Vuelves a entrar en el conflicto hombre-mujer. En este caso también el hombre con autoridad, que es el director, ¿no? Y autor del texto, y ella es la actriz. Sí, aquí yo creo que es como además es la última de las piezas y es una pieza breve y yo creo que es el inicio de lo siguiente porque ella hace una pequeña revolución, ella es una actriz, él es autor-director, son pareja y les han encargado a estos personajes hacer una pequeña obra sobre el confinamiento, que han vivido juntos en un piso muy pequeño, ¿no? Entonces, de alguna manera la obra habla de la dificultad para una pareja de contar una misma historia, de encontrar un relato común, ¿no? Es decir, para él ha sido una experiencia liberadora, que les ha unido, etcétera, y ella ha descubierto que no quiere estar con él. Y entonces, pero tienen que hacer un pequeño espectáculo juntos, porque se lo han encargado. Que esto es, bueno, tiene que ver con que a mí el CDN me pidió que hiciera una obra sobre esta obra, ¿no? Y entonces, sobre la pandemia. Y entonces lo que sucede es que ella hay un momento en el que dice, vale, voy a decir las palabras que tú me has escrito, pero no creo en ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que es un final un poco a todos estos textos. Creo que es algo así como... porque claro que me pregunté por qué en tantas obras hay... Bueno, tantas no, pero giran mucho en torno a la figura masculina, claro, o sea, esto no puedo disimularlo. O sea, el padre ausente en la obra de la familia de alguna vida americana, ¿no? En esta obra de los novelistas, como este tipo que no termina de verla, aquí él es el director, pero aquí es como si al final ella dijera, es que no me interesa esta jerarquía, ¿no? Puedo representarla, pero no me interesa ya. Entonces por eso creo que es una... Y pensando en lo que estoy escribiendo ahora, que evidentemente no está aquí, creo que es un poco continuar este camino. Bueno, yo creo que igual ya es hora de ir acabando. Hay una frase de Constantino Bertolo que creo que se ciñe muy bien a este libro, a lo que aquí pasa en este libro, lo que sucede, que dice que a la literatura le corresponde contar de qué están hechas las tensiones que nos atraviesan y atraviesan nuestros lenguajes. Y creo que justamente esta literatura cuenta esas tensiones que dentro de la temática que Lucía ha ido diciendo, ¿no? De relaciones de poder, de relaciones también de sumisión, de esperanzas que no se cumplen, de gente que tira la toalla después de tener un sueño, etc. Y así, yo creo que justamente por eso el libro también tiene un prólogo de Elena Medel,
o Medel, que, bueno, creo que da con el clavo en varias de sus apreciaciones. En un momento imagina este libro como una ciudad en donde los personajes que no se conocen entre sí, de las obras distintas, se cruzan, ¿no? Y viven dentro de espacios, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotras y como decía también, claro. Sí, muchas gracias a todos. Y si quieres hacer una pregunta, la puedes decir si quieres ahora, claro. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué versiones has editado? Supongo que los ensayos, los actores y directores igual introducen algún cambio. No sé si todo eso luego lo has vuelto a recoger en la edición. Y la segunda, si nos puedes hablar un poco brevemente de tu proceso de escritura. ¿Partes de algo, entiendo, personal tuyo, alguna imagen esencial, algo que te lleve? ¿Luego vas a tener una escaleta o cómo lo haces? Pues todos los textos que hay aquí han vivido ese proceso que tú mencionas, porque como todos fueron representados, tuve la oportunidad de recoger mucho, aparte cuando trabajas con gente buena, pues normalmente te ayudan a resolver algunos puntos ciegos, ¿no? O, recuerdo Cristina Marcos, que interpretó a la madre de una vida americana, que me dio algunas claves muy buenas. Por ejemplo, recuerdo que me decía que había una faceta del personaje que no estaba abordada, ¿no? Que era como algo que no se mencionaba y que ya sentía que era importante, entonces añadí algunas cosas ahí. Y tiene todo eso, pero luego, al mismo tiempo, como un chicle, tiene el movimiento contrario. Y es que era un poco mi momento también, ¿no? El de decir, voy a hacer la versión que yo quiero. Es decir, aquel fragmento que a lo mejor el director me dijo, oye, esto igual ya se ha dicho, o puede ser un poco aburrido, y que yo no estaba de acuerdo. A veces lo he recuperado, o cosas que aprendí en la escenificación, ¿no? Cosas de las que me di cuenta que no estuvieron en ese texto, que no dio tiempo, ¿no? A incorporar, y he podido incorporarlo, y luego el lujo que es poder hacerlo con una mirada más experimentada, que recoge, pues, sé más cosas, también cambia la sensibilidad del tiempo mucho. Hay cosas que hace 5 años se podían decir y ahora es más raro decirlas o se dirían de otra manera. Y toda esa reflexión ha sido muy interesante de hacer. Con respecto a cómo va el proceso de escritura, intentando no alargarme un montón, tengo la sensación de que las obras en realidad se escriben mucho tiempo sin estar escribiéndolas. Es decir, que tengo siempre la sensación de que las obras tienen que pasar la prueba del tiempo, y que muchas veces al final el proceso de escritura tiene que ver con asumir que hay algo que no has conseguido, de lo que no has conseguido desprenderte, y que en realidad has estado escribiendo esa obra mucho tiempo, y que la has ido madurando, te la has ido encontrando en distintos momentos de tu vida, cuando has ido leyendo, ¿no? La has ido buscando desde un lugar muy inconsciente, y luego en el propio proceso intento encontrar esto que os comentaba de lo contradictorio, ¿no? Hay esta idea que a mí siempre me ha interesado de sentir peligro en la escritura, sentir que no estás en un lugar cómodo, que parece que te estás poniendo como a tiro, ¿no? Que estás mostrando lo más vulnerable, lo que no dirías a alguien para gustarle, algo así. Y a veces, como tenemos miedo y somos conservadores, a veces, bueno, al menos tengo miedo a veces escribiendo. El proceso de escritura tiene que ver a veces con mantener como ese valor, y estar atenta a eso. Y en términos de escaleta y demás no pienso así, porque me parece un poco estricto a veces. Sí que pienso cuáles son, es algo que sí que pienso al principio y me ayuda mucho, cuáles van a ser los 3 o 4 momentos más importantes en este texto. O sea, cuáles van a ser como si fuera una constelación de estrellas, ¿no? Que luego trazas las líneas que las unen, pero sabes que hay 3 o 4 cosas que deben estar ahí. Y muchas veces tiene que ver con lo que os decía también, de intentar mirar una misma cosa desde lugares muy distintos. Es decir, si tiene que ver con la trayectoria de un personaje, si pienso en términos de cuál es su momento más brillante, cuál es su momento más bajo, o cuál es... esto me dibuja un poco la obra. Luego, eso es solo un esquema, claro,
pero sí que me ayuda a encontrar lo que... Ahora estoy preparando un taller y lo he llamado Ampliar el campo de batalla, en honor a Hulbeck, a su novela, porque me gusta mucho esa idea de que la escritura tiene que ver con ampliar un mapa, que a veces es pequeño al inicio, ¿no? Y forzarte a no colorear el dibujo, sino intentar hacer el dibujo más grande antes de empezar a ordenarlo, algo así. Pues si no hay más preguntas, vamos aquí. Sí, claro. ¿Se va a representar alguna obra en Salamanca? Pues ojalá. Ojalá. La que estoy escribiendo ahora, que no podemos todavía contar nada de ella, pero tiene prevista una pequeña gira y no tengo ni idea de cuál va a ser, pero ojalá sea Salamanca uno de los lugares a los que vaya. ¿Puedo intentarlo? Por eso la importancia del libro. Hay que dar dicho. Bueno, puede firmar si queréis comprar alguno, está aquí para firmar. Mañana estaremos en la Feria Libre de Salamanca, ¿no? Estaremos con Delirio, pues si queréis también pasaros por allí. Pues muchas gracias a Galetas Corsarias, a vosotros por venir, un gusto esta conversación, Lucía. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, si tú fuera esas Sí, yo desde aquí ya. Sí, claro, no sé. Muy bien, ¿no? Me ha encantado. Una más. A lo mejor ella no te lo dice, pero Berta es Escribe. autora teatral también. Bueno, Se lo hemos dicho. pero Sí. yo pues he ido trabajo. Yes. Cansado, pero bien. Ya que estaba ahí leyendo. A ver, que corte esto.